con peras y manzanas. No hay plazo que no se cumpla y después de un año los retiros de fondos de pensiones vuelven a ser revisados en el Congreso. Este martes 23 de julio comenzó la discusión en la Comisión de Constitución que revisará los 5 proyectos. ¿Habrá piso político para avanzar en estas propuestas? ¿Qué pasará con la reforma provisional? Esta es la noticia económica del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Peras y Manzanas, nuestro programa económico donde analizamos las noticias más importantes que marcan esta jornada y sin duda esta es una de las más importantes, ¿no es así, mi compañera Bárbara Mena? Hola Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá hoy día. Hoy día no tenemos a Roberto. Le No mandamos tenemos un a Roberto. saludo a nuestro querido editor de economía, Roberto Sá, que está en unas merecidas vacaciones. Así Descansando. Sí, estamos ahí apoyándolo también. Desde lejos le mandamos un abrazo grande. Pero un tema importante que esperemos que nos esté viendo, porque le dejamos la obligación a nuestro jefe Roberto Sá, que a pesar de que estuviera de vacaciones tenía que estar viendo este programa, sobre todo con esta discusión que es muy esperada por la ciudadanía, pese a que todos los especialistas han señalado cuáles son las consecuencias que esto ha traído para nuestra economía y también para los ahorros de las personas. Sí, la verdad es que va a ser un debate importante el que se está dando ya en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se va a abordar qué es lo que va a pasar, si va a haber piso político o no para un nuevo retiro de fondos y también si eso va a impactar o no en la reforma de pensiones, Rafa, que eso también es un punto muy relevante que está en discusión actualmente. Sí, fue un debate que recién comienza. Sabemos que en general estas discusiones se alargan porque después viene el proceso de los expertos, hay que ver cómo se van a refundir estos proyectos, todas cosas que tiene que analizar la comisión. ¿Te parece, Bárbara, si revisamos las claves de este tema? Revisemos las claves de este tema. A ver si la Maca nos ayuda con esta gráfica que preparamos. Ahí están las claves del séptimo retiro. Un año después se retoma la discusión. Situación económica del país y el alza en las cuentas de la luz es otro de los factores que sin duda van a estar ahí en esta discusión por este séptimo retiro, y en paralelo también está la reforma previsional, que era lo que hablábamos también hace un rato, que esto podría entrampar aún más también la discusión. Sí, sin duda. Lo segundo que ustedes ven en la gráfica es el argumento principal que han dado los parlamentarios que han propuesto esto. Antes de que presentemos a nuestro entrevistado, un panorama general. Preparamos otra gráfica respecto a cuáles son los 5 proyectos que van a ser vistos por la Comisión de Constitución. Sí, hay 5 proyectos que se están analizando ya en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y ojo, porque hay uno que es el último que ustedes pueden ver en la gráfica, 5 millones, que es este autopréstamo. Ese proyecto quedó separado de la discusión de un nuevo retiro de fondos y ahora solo se van a refundir 4 proyectos. El primero es de que las personas puedan acceder a un 15% de los fondos de pensiones de libre acceso, que es un proyecto impulsado por el diputado independiente Enrique Ly. El segundo proyecto es de que las personas puedan acceder hasta un 50% del total de sus fondos de pensiones para la primera vivienda, para el pie de una primera vivienda. Y ya luego están los otros 2 proyectos, uno impulsado por la diputada Pamela Giles y otro por el diputado Gaspar Rivas, de poder retirar un 10%, hacer un rescate de un 10% de los fondos de pensiones. El último que ustedes ven ahí, que es el autopréstamo, ese se va a tramitar de manera independiente a estos 4 proyectos que van a entrar ya de manera refundida en la Cámara de Diputados. Con ese contexto hecho, para que todas las personas entiendan por qué hoy día es una fecha tan relevante, ahora sí puedo presentar a nuestro invitado, que además viene presencial. Nos ponemos contentas cuando los invitados vienen presencial. Sí, nos gusta que vengan presencial a visitarnos y a comentar también temas tan importantes. Patricio Arrau, economista e investigador de CIES UDD. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bárbara, ¿cómo estás? Muy Mucho gusto, bien. gracias por invitarme. Bueno, primero preguntarte, fuera de cámara hablamos un poco de los efectos que habían tenido los retiros del 10%. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se vuelva a discutir esta medida? Ya tuvimos 3 anteriores también fueron rechazados, y en medio de una discusión previsional que pareciera que 2 proyectos de este tipo son contrarios. Bueno, así es. A ver, ya sabemos lo que ocurre con los retiros. Tuvimos la experiencia el año 2020, el año 2021, con estos retiros que se motivaron o fueron explicados como para apoyar a la gente en la época de la pandemia.
Pero ocurrió que se desató la inflación muy fuertemente. El año 2022 llegamos a tener una inflación de un 14%, algo que no veíamos en Chile hace muchos años. La inflación en Chile fluctúa en torno al 3%, que es la meta de inflación del Banco Central, que ha sido muy exitosa en hacerlo. Pero cuando tú entregas lo que se llama un shock de demanda tan fuerte como estos retiros que están destinados a algo muy específico y especialmente y muy valioso, que es las pensiones futuras, tú afectas por una parte las pensiones de los futuros pensionados y al mismo tiempo generas un shock en la economía tremendo. Por lo tanto, está clarísimo hoy día, no hay discusión técnica al respecto, es una pésima idea, vamos a perturbar y propuestas como estas nuevamente lo que van a hacer es perturbar la macroeconomía, los equilibrios económicos y eventualmente desatar un nuevo ciclo inflacionario que nos costó mucho controlar. El año pasado tuvimos un ajuste muy severo para poder controlar esto y estamos hace un buen rato estancado, sin poder crecer, mientras no se estabiliza la economía. Todavía no llegamos al 3% de metas de largo plazo del Banco Central y estamos a 2024. Y estos retiros ocurrieron hace 3 años atrás. Es una pésima idea, es algo que ocurre todos los años. Cuando hay un rechazo, hay que esperar un año para que diputados que básicamente tienen una motivación muy populista, por así decirlo, propongan esto y esperemos que muy pronto, al igual que ha sido las últimas 3 ocasiones, se rechace esta muy mala idea y podamos volver a concentrarnos en la reforma previsional, que es lo que nos preocupa para el largo plazo. Patricio, hay varios diputados de distintos sectores que impulsan los retiros del 10%, más aún con este contexto que estamos enfrentando con el alza de las cuentas de la luz. Entonces ponen como justificación de que las personas y las familias necesitan recursos ahora y por eso impulsan estas iniciativas de retiros del 10%. Y también ahí aparecen los expertos, los economistas, que dicen que esto podría ser aún más perjudicial también por la inflación, porque si ya las cuentas de la luz van a generar inflación, de hecho cambian las proyecciones del Banco Central. El Banco Central modificó sus proyecciones de inflación. En marzo ellos proyectaban una inflación a fin de año de un 3,8%, si no me equivoco, y finalmente la modifican a 4,2%. Entonces ahí, ¿qué respuesta le podemos dar a esos parlamentarios que insisten también con que estas alzas en las cuentas de la luz es como la excusa perfecta para que las personas necesiten estos retiros del 10%? Bueno, pero es una contradicción tremenda porque las cuentas de la luz están subiendo porque las tuvimos congeladas por demasiado tiempo, mucho más tiempo que el que debimos haberlas tenido congeladas. Se congelaron en el contexto de la pandemia, recordemos que todos tuvimos que recluirnos en nuestras casas, había un impacto muy fuerte, había una necesidad de apoyar a la familia y se congelaron por mucho tiempo. Se pospuso demasiado tiempo empezar a volver a reajustar las cuentas de la luz y lo estamos haciendo ahora. Es un efecto que va a tener un cambio por una vez en el nivel de precios probablemente, pero es una contradicción tremenda promover los retiros para que por encima de ese pequeño alza transitoria que puede ocurrir en ciertos aspectos en el IPC, en el índice de precio del consumidor, se genere ahora un shock mucho mayor y volvamos a impulsar un shock que va a terminar nuevamente comiéndose el bolsillo o debilitando el bolsillo de la gente con una inflación mucho mayor. Es una pésima idea, no tiene ni una justificación alguna y es la manera en que quienes quieren promover estos recursos por intereses más bien político-populistas, creo yo, están justificando algo que no tiene ningún sentido. En ese sentido, Patricio, tú hablas de este shock que se generó en la economía, tuvimos estas cifras de crecimiento también que fueron muy altas en su momento, si no me equivoco el año 2021 que fue 12%. ¿Qué implicaría volver a tener un shock como este cuando recién estamos empezando a salir de otro? ¿Podría ser un proceso de recuperación aún más largo? No, lo que va a ocurrir es que nuevamente va a tener un shock de demanda de este tipo, vamos a impulsar nuevamente, muy transitoria y probablemente nunca en la magnitud de lo que fue ese impulso del 21, la economía, pero los precios van a volver a saltar y vamos a tener que ajustar nuevamente la economía y vamos a tener que nuevamente detener el crecimiento y eso es lo que no queremos, lo que
quienes dirigen la economía desean, tanto Banco Central como Ministerio de Hacienda, es que la economía esté lo más cercana posible a su crecimiento potencial, y estamos tratando de llegar ahí, todavía estamos recuperando para llegar a ese nivel potencial y después crecer junto con la capacidad potencial de la economía. Hay que impulsar la productividad para crecer más rápido, pero lo que ocurre con estas cosas es que todo este proceso de normalización de la economía se posterga nuevamente y vuelves a tener una sobrereacción de la demanda que debe ser compensada y que vuelve a generar desempleo, vuelve a generar inflación, tasas de interés, dificultades para los préstamos hipotecarios y todo lo que hemos visto, y no tiene ningún sentido. Estamos llegando a un momento en que ya podemos empezar a crecer a un nivel de producto potencial que estamos bajo, del orden del 2%, tenemos que impulsarlo más hacia arriba, y eso es lo que desean las autoridades, y por algo que el gobierno está en contra de estos retiros, y todos los técnicos y todas las personas que analizan el tema están en contra de esto. Por eso, para la gente es un alivio, y probablemente por eso que es una medida populista, que es algo que hay que impedir, porque si tú le pides a la gente que quieren retirar todos sus fondos de pensiones, todos van a decir que sí, no encuesta, pero lo que tú necesitas para poder sustentar la edad de la vejez es acumular fondos y poder tener recursos para tu periodo de jubilación. Claro, es como apagar el incendio con benzina, como dicen muchos expertos también. Esperemos que esto termine y podamos ir nuevamente a la discusión sobre la reforma, que es lo que nos importa y lo que le importa a los pensionados también. Justamente de eso te queríamos preguntar, Patricio, con respecto a esta reforma previsional que está actualmente en la Comisión de Trabajo del Senado, está a la espera también de su votación en general. Y todavía eso no se ha podido dar, está un poco entrampada. Recién ya se entregó el informe de la mesa técnica también de esta reforma de pensiones, donde al menos hubo algunos consensos parciales, entre ellos que exista esta cotización extra de un 6%. Está en duda su distribución, todavía no se sabe cuál será el mejor lugar para que se vaya distribuido ese 6%. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, tenemos una propuesta de reforma que lleva 1 año, 8 meses ya en discusión, y ha estado entrampada. ¿Por qué ha estado entrampada? Creo yo que ha estado entrampada porque en su versión original el proyecto venía con muy poco fundamento técnico de respaldo, sino que más bien está motivado por una intencionalidad más bien política de cuestionar o terminar con una industria que es la industria de ahorro y la industria que tenemos para ahorrar para la vejez. Yo creo que afortunadamente los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado nombraron una comisión técnica que tú hacías referencia, que entregó un informe y que ha traído un poquito de apoyo técnico a esta discusión. Ha descartado varias de las cosas que están en el proyecto original y ha propuesto otras, y ahora le corresponde al gobierno decir qué es lo que quiere en esta etapa de discusión. La discusión no se ha podido votar, y ha estado, la idea de legislar no se ha votado porque los diputados, los senadores de oposición preguntan, bueno, pero ¿qué estamos votando? ¿Cuál es la propuesta que estamos votando? Entonces, ahora que está esta propuesta técnica, el gobierno lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa las indicaciones sustitutivas que correspondan para que nos diga qué de esto va a tomar, qué de esto no va a tomar, y de esa manera la discusión la podamos enmarcar en un encuadre técnico un poquito más sólido y que permita avanzar. Y eso es lo que está esperando el grupo de oposición. El gobierno ha insistido en que quiere primero la idea de legislar antes de decir qué va a tomar de esto. Va a tomar la separación industrial, que era como terminar con la industria, que la comisión técnica dijo que no le parece que se impulse. Bueno, el gobierno todavía la tiene en la propuesta. Va a tomar las licitaciones, va a tomar con un actor estatal que va a competir con los privados por estos fondos, lo cual es muy difícil de compatibilizar. ¿Cuáles son las propuestas que va a tomar? Y en la parte de financiamiento solidario, que se dice que es cómo atraer recursos para aquellos sectores que están más rezagados, la comisión técnica nos dice, mira, los sectores que están más rezagados son, en primer lugar, las mujeres que han cotizado hartos años y los hombres que han cotizado hartos años. Para ellos hay una propuesta, el gobierno, y hay ciertas simulaciones de la mesa técnica que dice, señores, ¿por qué no entregamos por un periodo transitorio de tiempo un número de
una fracción de UF por cada año cotizado para complementar a aquellos que están con... Un incentivo. Para aquellos que están con un rezago importante por todo este periodo en que cotizaron con muchas lagunas y ahora, cuando no había PGU tampoco. Entonces, ahora hay una posibilidad de tener este programa de transferencias que se llama a estas personas, a quienes están ya jubilados con muy bajas pensiones después de haber cotizado por muchos años. Ese es el segmento. Mujeres, igualar la jubilación si a los 65 años la mujer y hombre tienen el mismo monto, bueno, que jubilen igual. Hay un bono tabla que se llama para compensar esa parte. Y la pregunta y la discusión que está en el aspecto técnico es, bueno, ¿cómo queremos financiar eso? Y el gobierno propone, y es la discusión de que tiene que ser con las cotizaciones de los actuales cotizantes, una parte de las cotizaciones. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Otros proponemos y creemos que no, que lo que corresponde para este tipo de transferencias a quienes los necesitan es los ingresos generales de la nación, y por lo tanto podemos sacar de los impuestos generales de la nación este tipo de apoyo, obviamente reasignando... ¿Tal cómo funciona la PGU? Bueno, cómo funciona la PGU, y por lo tanto aquí hay que tener un buen sistema de pensiones, tiene una buena base de pensión mínima garantizada. ¿Qué sería la PGU en este caso? Sin importar los años de cotización, que es la PGU, que la Comisión Técnica dice, anclémosla a un monto asociado a la línea de pobreza, que es 220.000 pesos aproximadamente. No dejemos que la PGU sea parte de las discusiones políticas de las campañas y que uno ofrece 250, otro 300, no. Dejémosla anclada a la línea de pobreza, que es un número técnico, y de ahí incentivemos el ahorro y transitoriamente apoyemos a quienes hoy día están rezagados o están muy cercanos a jubilar después de muchos años de cotizaciones, mujeres principalmente, hombres con muchos años de cotizaciones, que están con una pensión estimada muy baja relativo a su sueldo, y apoyémoslos transitoriamente mientras el sistema encuentra un equilibrio. Por lo tanto, básicamente complementemos con los ahorros personales aquellos que lo necesitan, pero hagámoslo responsablemente y sin perturbar, sin afectar el mercado del trabajo y sin poner un impuesto al trabajo, que es lo que yo creo. La discusión está ahí, vamos a ver qué ocurre. Si en la comisión técnica le toman ese punto, sería un transitorio de un porcentaje de la cotización por un periodo de tiempo, mientras aquellos que están más rezagados puedan ¿Te parece que esa es una buena fórmula? Bueno, como economista, y la gran mayoría de los economistas creemos que cualquier cosa que sea un impuesto al salario va a afectar el mercado informal, va a afectar el mercado del trabajo. Yo prefiero que sea de ingresos generales de la nación. Los mismos recursos, el mismo apoyo de un número de una fracción de UF por año cotizado, pero que no sea un impuesto a tu salario, que no te va a llegar a tu cuenta, sino que sea algo de los ingresos generales de la nación. Y veamos de dónde se sacan esos recursos. Esa discusión se puede tener. Claro, discusión difícil además, porque hay que recordar que la reforma tributaria se cayó, el pacto fiscal no ha logrado avanzar, entonces quizás... ¿De dónde se van a sacar esos recursos? Esa es la gran pregunta, pero también quería preguntarte porque si bien llevamos 1 año, 8 meses en esta discusión, llevamos 3 gobiernos intentando hacer una reforma previsional. ¿Por qué ha costado tanto? Creo que es una pregunta que le hemos hecho a varios entrevistados, pero me parece relevante volver a hacerlo. Porque no hemos perdido 10 años de mejorar las pensiones y a medida que pasan los días nos seguimos perdiendo más tiempo. Bueno, la discusión no ha estado dirigida a cómo mejorar las pensiones. La discusión ha estado dirigida a las rentabilidades de las FPs y cuánto ganan y sus utilidades y cómo lo hacemos para bajar las utilidades, y además a toda una discusión respecto a terminar esta industria, reemplazarla por un sistema de reparto. Yo creo que nosotros tenemos que tener, hoy día están las bases para avanzar. Hoy día podemos perfectamente, tanto la propuesta del presidente Piñera en su momento, incluyó, por ejemplo, la posibilidad de traer más competencia con las cooperativas de ahorro y crédito que puedan organizarse para entrar.
Yo tampoco tengo ningún problema con que aparezca una AFP estatal, que hay mucha gente que desconfía de que sus recursos vayan a manos privadas. Bueno, eso está bien, la opción de una AFP estatal dentro de un mercado que funciona con elección individual de las personas para elegir a quién desean que les administre sus cuentas. Yo mejoraría también las licitaciones de entrantes. Ustedes saben, todas las personas nuevas que entran al mercado del trabajo entran en una licitación que me parece bien. Los jóvenes son los que están más alejados de su decisión de pensión, están muy alejados, les importa mucho menos a medida que tú acumulas fondos y te acercas a la edad de jubilarte. Cuando ya vas a necesitar. Empiezas a estar más atento. Mejoremos esas licitaciones, permitamos que haya competencia y entrada, y de esa manera vamos gradualmente mejorando todo lo que ha ocurrido. Todo, lo que estoy diciendo ha estado en la discusión del debate, pero ha habido mucha confrontación ideológica, creo yo, en los últimos años respecto a si debemos tener o no tener una industria de ahorro para la vejez privada, y yo creo que todos los países que han vivido el desastre de un sistema estatal de reparto saben que es necesario tener una industria de ahorro para la vejez para tener las pensiones en el largo plazo. Entonces, vamos a los temas de fondo, concentrémonos en la mejora de las pensiones y no en la reorganización industrial de una industria. Claro, y ese es el principal eslogan igual de esta reforma de pensiones, el fin de las AFP, o al menos así lo anunciaron desde el gobierno. Hay que ver qué va a pasar con esta reforma previsional, con esta discusión. Hay varios también políticos que dicen que hay que también escuchar la voz de los expertos, de los técnicos a raíz de esta mesa técnica, que incluso recomendaron no aumentar la pensión garantizada universal, no subirla a 250.000 pesos, también recomendaron no ampliarla al 100%, que sea universal. Eso es una buena recomendación. Hay que anclar la pensión garantizada universal al nivel de pobreza, a un parámetro que no sea parte de la discusión política de quién ofrece más con la PGU, y eso es una muy buena recomendación. Y ampliarla del 90 al 100%, dicen, bueno, es muy caro, mejor ahorrémonos esos recursos y usémoslos para recuperar las pensiones de quienes están más rezagados. Ojalá se pongan de acuerdo pronto. Ojalá se pongan de acuerdo. Se nos pasó volando muy rápido en la primera parte del programa. Agradecer entonces a Patricio Barrau, economista, investigador de CIES UDD, por estar con nosotros acá en Peras y Manzanas. Muchas gracias. Esperamos que lo hayas Bárbara. pasado bien. Sí, muy entretenido conversar con ustedes. Me encanta. Bueno, y como queremos Te que... dejamos invitado Eso. para próximas entrevistas. Eso. Y como queremos que ustedes lo sigan pasando bien con nosotros, no se vayan. Nos vamos a una pequeña pausa y ya vamos a estar hablando de lo que ocurre con el dólar. Sí, y cómo, muy importante. Oye, cómo afecta al peso chileno. Ya volvemos acá en Peras y Manzanas. Ya estamos de vuelta en nuestro programa con Peras y Manzanas, el programa económico, pero tuvimos un cambalache, ¿eh? Ya no me acompaña mi compañera Bárbara Mena. Tamara Vilogrón, ¿cómo estás? Hola, cambio en el equipo. Cambio del equipo. Sí, todo Cambio del bien. equipo. ¿Cómo están ustedes? Tú, Rafa, ¿cómo estás? Bien, acá ya saludamos a Roberto, pero puedes saludarlo si quieres, desde sus vacaciones. Le mando merecidas vacaciones, obviamente, pero igual le mando un saludo y ojalá nos esté viendo. Ojalá nos esté viendo, Sí. porque además tenemos un invitado muy especial que esperaba encontrarse con nuestro jefe Roberto Sá. Pero Sí. se encontró con nosotras, que yo creo que no es malo tampoco. Un gran encuentro. Víctor Salas, economista académico de la USACH, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Echando de menos a Roberto o no tanto? No, ya no. Está mejor esta compañía. Ya no. claro. Totalmente. Vamos a hablar de lo que está pasando con el dólar, la divisa extranjera que para mucha gente pareciera algo muy lejano, Sí. pero no, que no. influye muchísimo en nuestra economía. Y eso es lo primero que le quiero preguntar, desde lo más básico. Totalmente. ¿Por qué es tan importante el dólar para la economía chilena? Con peras y manzanas se lo explicamos acá. Ay, vamos a empezar por atrás, pero ok. Sí. Esa es tu pregunta. Vamos a empezar con un poco de contexto porque no Sí. todo el mundo lo entiende. Sí. Hay varias cosas que hablar sobre esto del tipo de cambio, pero lo primero a tu pregunta es que hoy día el IPC, la canasta del IPC, fue renovada el año pasado. Claro. Y entonces tiene muchos componentes importados. O sea, se reconoció la costumbre que hoy día tenemos todos los chilenos de ver en Netflix como le dicen, ¿no? O ver aplicaciones de distinto tipo y usarlas, digamos. Entonces, Sí. eso está ahora
en la canasta de consumo de los chilenos. Y se pagan Pero esas dólares. son cosas importadas. O sea, hay Sí. que comprarlas pagarlo. afuera y hay que comprarlas con dólares. Entonces, Directo ahí- al bolsillo, se encarece entonces la canasta ahí es básica. donde entra inmediatamente el tema de si sube el tipo de cambio, entonces hay que gastar más plata, Claro. más pesos chilenos para conseguir un dólar y comprar lo mismo que comprábamos antes. Qué sé yo, Exactamente. petróleo, ¿no es cierto? Nosotros en Chile tenemos una mala costumbre, digamos. Pensamos que solo compramos estas cosas nuevas de aplicaciones, tecnología, autos, cosas de ese tipo. No, compramos comida. Sí, sí, sí. Y Trigo, también, el trigo panadero, el totalmente. 54% del trigo panadero lo importamos. O sea, lo que Alimento comemos, básico para el chileno y chilena. Totalmente. Tú Los hablabas plátanos. del petróleo también, Víctor. El ¿Ah? petróleo también bueno, lo el compramos petróleo, en dólares, y eso te marca toda la energía toda de, una de todo. cadena. Claro, porque es una cadena, aumentan los costos de producción. ¿Y qué hacen los productores? obvio. Tratan de traspasarle. No es que le traspasen, hay gente que afirma esas afirmaciones locas, pero eso va a depender, decimos los técnicos, los especialistas, de las elasticidades que tengan la demanda. Es una buena y forma la de decirlo, oferta, claro, pero esa es una relación técnica. Claro. Ahora, en concreto, va a depender si pueden o no pueden traspasarte a ti los precios. O sea, si tú eres una persona que consume pan, y en Chile consume pan, y todos consumimos pan, entonces la curva nuestra es bastante inelástica. Mira. O sea, si sube el pan, no dejamos de comer pan. Exacto. Si baja el pan, Claro. no aumentamos exageradamente la compra de pan. Entonces, Sí. ahí a nosotros se nos puede, a esos consumidores, ese tipo de producto, ¡pah!, entra todo al tiro. O sea, Víctor. pueden traspasarlo. Sí, yo te quiero llevar al día de hoy. Hoy día el dólar cerró en los 946 pesos, ¿cierto? Cerró al alza. 45 y algo. 45, dejémoslo ahí. ¿Qué está pasando ahora? Que está influyendo muchísimo en Bueno, el ahí precio del dólar. hay que irse para entender todo esto, hay que decir primero que nosotros tenemos que comprar afuera bienes y servicios. Sí. Y vender también. Entonces, y todo eso depende del tipo de cambio, o sea, el valor correspondiente. Entonces, si sube el precio del cobre, entonces aumenta la oferta de De dólares. dólares. Pero nosotros estamos preocupados de una cuestión que es grave, digamos, que es la depreciación que Totalmente. tenemos en Chile, digamos, ¿no es cierto? Que está volviendo a subir el tipo de cambio. Sí. Entonces, para que eso pase, lo que nos está pasando, normalmente voy a poner dos productos, petróleo Sí. y cobre, no sé si puedo compararlo, que son los que se mueven alrededor de los cuales se mueve el tipo de cambio. Pero hay otros factores, el factor externo y las expectativas. Son esas cosas que hacen que Como la tenga bomba. esta volatilidad que muestran las curvas aquí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, una volatilidad que entre paréntesis es más alta, teníamos una volatilidad alrededor del 7%, o sea, las variaciones del tipo de cambio, Sí. del 7% promedio anual. Ahora tenemos un 14%. Doble. En este periodo, claro, el doble. Es por otros factores que no es esto de que sube el precio, baja el precio del petróleo, sube el precio del cobre, baja el precio del cobre. Ahora, el cobre lleva una 7ª jornada consecutiva De caída. de caídas, lo cual no es buena noticia para No. nosotros. Quería preguntarte sobre esto mismo que estábamos hablando. Después vamos a hacer que Víctor nos muestre el trabajo que hizo, porque hizo un Ay, gráfico. no, hizo un Sí, gráfico. sí. Hizo Mira, Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Su cámara está Que acá. lo muestre a la cámara. Esta es ya, su espérate. cámara. Esa es su cámara, porque yo creo que hay que apreciar el trabajo que No hace sé si nuestro alcanza a entrevistado. enfocarlo ahí, el cuadro. Explícanos, Víctor, un poco qué es lo que estamos viendo, porque habíamos tenido un momento en donde todos estábamos celebrando, incluso dijimos, el dólar ya va a volver a los 800. Estamos Aquí, en un aquí, respiro, por como aquí. que eso, Claro. pensamos que estábamos ahí como por con buenas junio, noticias por para ahí el más dólar. o menos, ¿no es cierto? Sí. Pero resulta que partimos en enero con 877,12%, Ya. 12 pesos por dólar, digamos. Y resulta que estamos el 02 de junio, estábamos de junio, sí, junio, estábamos 28 de junio, de 950. ¿Qué pasó? O sea, ¿tienes la cifra de cuánto ha subido de lo que va del año? En lo que va del año. Le estamos Pero haciendo estamos- un examen No, acá, Víctor. Parece No, un examen no, técnico. al revés. Es que uno prepara esta cuestión, cómo está cambiando Ustedes esto. son los expertos ahí con Pero los mira, números. o sea, si uno mira las curvas aquí, lo que ve es que
partimos con 877 pesos Sí. por dólar. Eso subió hasta 980 pesos. Ah, y ahí estábamos hablando del fantasma de los 1.000 pesos. Sí. En algún momento marzo, se llegó a qué sé yo, hablar de el que 2 podría marzo, llegar. qué sé yo. Y después se mantuvo ahí, a esa altura de 860, 70, 80, digamos, y después entre el abril, yo puse las fechas que me parecía a mí, el 17 de abril Ya. y el 22 de mayo, se produce este Una baja. proceso. Que Una eso es lo fuerte que caída. yo les comentaba, de que hubo un momento en que incluso dijimos, ya, vamos a dejar la barrera Claro. de los 900. Y quiero retomar la pregunta que hacía la Tami. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, en ese momento hay dos cosas que revisar, digamos, permanentemente. El Banco Central interviene. Sí. Y entonces, ¿para qué va a bajar? Hacienda interviene. Ese es un sesgo de Marcel, del ministro de Hacienda, que fue presidente del Banco Central. Entonces, y puede hacerlo. Y está permanentemente, el fisco está vendiendo dólares para bajar el tipo. Claro, para como que para haya más calmar. circulación. Claro. No para gastar las platas del presupuesto, dice el Marcel. pero yo Hay que cuidar las plata. no, porque ¿sabes lo que pasa? Ahora yo te digo enero, febrero, marzo, yo le acepto que me aumente las platas y meta harta plata, digamos, del fisco en la economía. Eso está bien. Pero después ya no, ya. Si esta no situ- puede, si no puede es- seguir haciendo. Si esta situación del dólar continúa, porque solo comparando versus ayer, la divisa extranjera subió 4 pesitos más o menos, 4,41. Sí. Tenemos una gráfica que no es una evolución, pero que sí nos muestra el dólar en distintos momentos. Maca, ¿nos ayudas con eso? Ah, Ahí mira. vemos, el 15 de julio, Hace una semana atrás. 910 pesos, Así ¿cierto? Sí. Siguiente. Si esto es Me muy encantó esta interactivo. nueva dinámica. 17 El 17 de julio. a 9.26, sí. Siguiente. saltito. Hoy está buena esta nueva dinámica. 9.47, sí. El 23 de julio. Que soy, Hoy que, día. Hoy día. que depende de a qué hora uno cierra el dólar, ¿cierto? Nosotros cerramos a las 2:30 2:30, generalmente sí. el Eso dólar. fue en 9.45, 46, casi. ¿Cuándo el Banco Central y Hacienda tienen que empezar a preocuparse y quizás pensar En en intervenir. hacer una intervención en el mercado? Lo más probable es que si vuelve a subir a 9.80, todavía estén mirando. Y después de Pero- 9.80 comienzan a... ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo hice una columna hace un par de años atrás cuando el Banco Central y Hacienda hicieron la tontera, perdón, la equivocación de salir, ¿no es cierto?, a bajar el tipo de cambio. Para salir a bajar el tipo de cambio, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que Inyectar. meter dólares, Sí. vender, ¿no es cierto? Y entonces retira dinero. Sí. Es una manera de hacer que tiene el Banco Central. Entonces, pero también Hacienda. Entonces retira, sale a vender dólares y los llevó a 800 y algo. Estaba casi en 1041. Bueno, hice el gráfico y en 3 meses, de julio a septiembre, que es donde terminaba la intervención, volvió a 9.47. O Ah. sea, una intervención. Pero el Banco Central tiene como dos especies de intervención. Hay una intervención verbal y la otra que es como ya... Ah, no, la intervención verbal es que yo tengo Comunico prestigio. que tengo una preocupación. Yo tengo prestigio y tengo espaldas como Banco Central bien comportado. Entonces todos me creen. Es para calmar, de Claro. alguna manera, las Todos aguas. me creen, entonces yo tengo esa actitud. Pero si tú ves que la Rosana Acosta, digamos, ha tenido menos de esas intervenciones. Sí. Sí. O sea, pero en ese momento, cuando estaba entrando, llegó y se metió también detrás de las acciones que incluso Hacienda y desafió, digamos, al Banco Central en ese momento, el 22, para que se interviniera, digamos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que el mercado de las monedas, digamos, en general, de la divisa, es un mercado casi, podría uno decir, de competencia perfecta. Entonces recoge las sensibilidades de los agentes económicos.
Tú quieres comprar una cosa porque te gusta y la compras porque te gusta y entonces gastas tu plata. Vendes cosas que le producen satisfacción a otros afuera. Eso es una operación de decisiones de los agentes económicos que están actuando en los mercados. Sí. Ahora, Además, espérate, déjame. Además, tienes otra cuestión. Hay expectativas. Los agentes asumen que aquí hay una pelea política o aquí hay un problema de bélico mañana, digamos, ¿no? Todas que esas la cosas. especulación, digamos. Toda la cosa especulativa. Ahí entra, si tienes expectativas que aquí a la escuadra, que lo que hace es pescar tu capital y llevártelo, salida de capitales. Y la salida de capitales deprecia nuestra moneda. A eso lo quería volver a llevar. Espérate, que ese es el tercer factor que yo siempre tomo. Por eso digo, el primer factor son las compras y ventas normales de bienes y servicios. Sí. Ahí está. Por eso pongo el cobre que Factor nosotros, número 1. Vendemos, claro, el petróleo que compramos, Sí. ¿no es cierto? Que ahora está estable alrededor de 81, 82 centavos de dólar Sí. el WTI. Entonces, el barril de petróleo. Y entonces, pero eso no te explica las variabilidades que tenemos. Entonces, ¿dónde está lo que yo llamo el factor externo, o que se llama en general el factor externo? ¿Qué es esta diferencial entre nuestra tasa de política monetaria ¿Y la de Estados Fed? Unidos? Y la de Fed, Sí. de la Fed. Entonces, en la medida que esa se acerca, ¿qué pasa? Es más atractivo salir a comprar. Exacto. O sea, tener dólares en la mano y salir a comprar instrumentos activos financieros en Estados Unidos. Víctor, ¿y cómo está el panorama ahí con Estados Unidos, por ejemplo, el diferencial de Ahí tasas? estamos mal. Porque, O sea, seguimos alejados. Porque nosotros seguimos bajando, estamos en 5.75. Y la Estados tasa de Unidos política ha y- tenido una política y el- más y el banco- conservadora, de cierta forma. No, sí, nosotros tenemos de hecho deberíamos no haber bajado tanto ahora, digamos, pero bueno, ya está ahí. Yo creo que de aquí en adelante va a ser muy cautelosa la Sí. política del Banco Central, no puede ser otra, digamos. Pero lo que pasa es que todos tienen expectativas de qué es lo que va a hacer la Fed, Sí. la Reserva Federal de Estados Unidos, digamos que es el Banco Central de allá. Entonces ellos también manejan la política monetaria con esta tasa de política, o tasa de referencia le llaman ellos. Y tiene un intervalo. Pero yo hablo del 5.50, digamos, entre 5.25 y 5.50 está ¿cómo se llama? El intervalo de la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Es 5.50, o sea, ya estaba en 5.50 cuando nosotros estábamos en 6, 7, 8 y en 11 incluso empezamos este año. Entonces, nosotros hemos ido bajando ¿Fue la muy tasa rápido? y la diferencia. Yo creo que los últimos meses, ¿sabes lo que pasa? Es que ¿en qué negocio estamos? ¿En qué está el Banco Central? En controlar los precios. Sí. Y resulta que se nos escaparon los precios. O sea, no se nos escaparon, menos mal. Pero estamos ahí, en vez de llegar a 3, o acercarnos siquiera a 3, que es lo que nos dice el Banco Central en su último informe. Bueno, reajustó. Oiga, vamos a llegar a 3.9 a final de Claro. año. Y ahora, después del aumento de las tarifas 4.2. eléctricas, digamos, ¿no es cierto? Vamos a llegar a 4.2. Yo digo 4.5, viejo. Ahí vamos a llegar. Ahora, Sí, ¿cómo mira. podría influir esta moneda extranjera que se ve fortalecida en justamente esas proyecciones Es de por eso, inflación? porque nos afecta Sí. las compras de cosas que hacemos afuera. Por eso le pregunto, En fin, eso, ahí ¿podría está. haber un nuevo, si es que esta escalada del dólar, sabemos que el dólar además tiene semanas muy volátiles, Sí. pero si es que Ahí se está. concretara una subida importante, ¿podrían verse afectados? ¿Cuánto se demora en traspasarse? Mira. Depende de la compra. Digamos que en su primer momento inflacionario de este país, que fue el 21, Sí. hubo un presidente de Banco Central que equivocadamente dijo que los factores externos no afectaban la inflación D'accord. chilena. Claro, en un estudio anterior decía que no había traspaso de las presiones inflacionarias que cuando se está devaluando el tipo de cambio, entran los precios a mayor costo y te van a afectar y presionar a todos
aumentó el costo de producción. Hay una inflación de costos que no se ha querido nunca reconocer. Pero ahora, bueno, con la nueva presidenta, digamos, ella sí reconoce y se reconoce que hay un factor externo. Algunos llegaron a decir que el efecto era un 70%, ¿ah? En los precios internos. Yo creo que debe andar alrededor de 50, 55, pero es alto. Sí, es alto. Es alto. O sea, y más aún si tomamos en cuenta lo primero que te dije. La canasta del IPC, que mide la inflación, está bastante más sesgada hacia productos importados. Entonces, Sí. ¿qué es el consumo habitual nuestro? Entonces, es inescapable. Economía pequeña que depende del mundo. Totalmente. Oye, y llevándote, sí. mucho se habla de la devaluación del peso chileno. ¿Qué va a pasar con el peso chileno? Porque es nuestra moneda oficial, por así Sí. decirlo. ¿Qué va a pasar o cómo va a enfrentar esta alza del dólar que hemos visto ya en los últimos días? ¿Se va a seguir devaluando? ¿Cuándo Sí. podría parar? Yo creo que, mira, a ver, estos son procesos. ¿Ah? Ahora, el tema va a ser qué va a hacer el Banco Central. ¿Va a empezar a subir la tasa de política monetaria? ¿Para poder tener alguna diferencial? ¿O va a hacer el leso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál va a ser su grado de cautela? Yo creo que eso va a ser, es parte del... ¿Por qué? Porque el juego del Banco Central es, y la tarea que tiene, es controlar los precios internos. La inflación. Claro, la inflación. Entonces, O sea, lo que haga el Banco Central tiene- puede ser definitorio en tiene este... que Mucho la aterrizar, reacción que tenga. tiene que aterrizar bien, un soft landing, como le llaman, ¿no? Pero resulta que ahora se nos está levantando la cabecita del avión. Entonces, ¿qué esperas tú ahora con las decisiones que tome Ahora, el Banco Central? yo creo que Próximas decisiones de TPM. Yo ¿La va a creo que mantener? ellos van a quedarse ahí, deberían quedarse... Por un largo tiempo, ¿no? Claro, por lo menos un par de meses. Un par de meses. De hecho, yo tengo un informe macroeconómico coyuntural que le llamamos nosotros con un equipo del conversatorio de política económica que tenemos en el Departamento de Economía de la USAS. Y nosotros desde hace ya largo tiempo estamos hablando de que efectivamente no tan largo, unos 3, 4 meses atrás, ¿no es cierto? Porque todos los meses sacamos la publicación, que el Banco Central debería mantenerse, ir más cauteloso, digamos, no bajar tan fuertemente. Claro. Porque Mantener ahí tiene que mantener algún grado de diferenciales si no se van a ir los capitales. Y se van a ir, ¿sabes qué? No por expectativas políticas, no por ninguna expectativa rara, digamos, ¿no es cierto?, de inestabilidades, no. Se van a ir porque sí es más atractivo pescar tu platita y salir a ganar las platas, más tasa de interés más alta allá y con en una Estados TPM Unidos. más baja, Al los 5,5. costos de los Si créditos. Estados Unidos no baja la tasa de política monetaria, y la expectativa hoy día estamos, de hecho ahí lo tenía escrito y lo escribí en una columna incluso, las expectativas de todo el mundo decía hace 20 días, la Fed no va a bajar la tasa este año, no se va a mover. Entonces, y ahora estamos viendo, yo dije, hay que irse con cautela con eso, porque podría el empleo, que es el que toman en cuenta ellos por el lado productivo, comenzar a no crecer tanto. Porque ese es el problema. Porque fíjate que es raro el problema, porque uno podría decir, oh, está bueno eso que el empleo comienza a arreglarse allá y aquí también. Pero no, o sea, el empleo tiene que bajar un poquito para que los precios y la demanda comiencen a bajar. A bajar y contraerse y no haya presión sobre la producción. Entonces, en este momento el Banco Central tiene ese dilema de cómo va a actuar. Es el peor momento de un proceso de control de precios. Es cuando tú Cuando ya estás a punto. Estás a punto y ves que aparece, oiga, la Fed no baja su tasa de política. ¿Cuándo las va a bajar? Bueno, ahora tenemos expectativas por las cosas como están pasando. La inflación está bajando un poquito, ¿no es cierto? Sí, tuvieron una claro, un 3,2, por ahí, de menos 3,7. Claro, bajó un poco. Y el desempleo se mantuvo. Es decir, la creación de puestos de trabajo. Exacto. Entonces, eso hace que el presidente de la FED diga, oiga, mire, estamos esperando que se consoliden estas cosas. Y Vamos. no bajan.
Vamos a tener que quedar muy atentos entonces a las decisiones que tome nuestro Banco Central, el Banco Central de Estados Unidos, pero ya se nos acabó el tiempo. 20 minutos de conversación. Víctor, quiero agradecerte por estar con nosotros perfecto. en Peras y Manzanas. agradecida. Tamara, Ha sido un muchas agrado. gracias. Mandarle un abrazo nuevamente a nuestro jefecito Roberto Sá y nos volvemos a encontrar, no se olvide, el jueves 20:30 acá en Peras y Manzanas. Que tengan linda Más noche. información. Ok.